Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31 en adelante. ¿Lo han encontrado? Damos lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Te damos gracias, Señor, por tu permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias por esta tu palabra. Ahora mi ruego, Dios mío, es de que tú nos hables a mi vida y a tu pueblo, a que podamos entender y comprender lo que tú quieres decirnos. Nos encomendamos en tus manos y nos sometemos a tu señorío. Sea hecha tu voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y pueden tomar asiento los hermanos. Hermano, vemos que acá el Señor le dijo estas palabras que hemos compartido al apóstol Pedro. Lo llama y le dice: Simón, Simón. Todavía le hablaba por su primer nombre. Y le dice que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Hermanos, si prestamos atención acá, va a ver que hay 3 cosas muy importantes que tenemos que entender. La primera, que cuando alguien es zarandeado, no lo pasa nada bien, porque lo hace pasar por una prueba muy dolorosa, penosa, y puede ser por distintas situaciones, como ser por un aguijón en la carne, o por una enfermedad, una necesidad, o por una gran tribulación que nos hace sufrir. Y lo segundo es algo glorioso para todos nosotros que tenemos que aprender para poder dar gracias a Dios. Y es que Satanás no nos puede tocar ni un cabello si Dios no se lo permite. Como podemos ver acá, no podía tocar a Pedro sin su permiso. Por eso es que vemos que se lo pidió. Entonces, mire, hasta qué punto viene a ser su atrevimiento de pedir a un hijo de Dios para ser zarandeado. Y lo tercero es que si el Señor no se lo permitía, no podía tocarlo. De la misma manera que no puede tocar a ninguno de nosotros por haber creído en Él. Como en el caso de Pedro, acá. Pero Pedro ya había sido separado por el Señor. Así como nosotros era propiedad privada del Señor.
Es lo que pasó con nosotros, por eso Él nos separó para Él. Somos de Él, solamente de Él, hermano. Y todo esto por haber creído, por haber aceptado, somos del Señor. Y nadie nos puede tocar ni un cabello si el Señor no se lo permite. Porque somos de Él, hermano. Él nos compró cuando murió allí en la cruz. Fue allí donde pagó el precio por nuestra redención con su propia sangre. Por eso es que nosotros le pertenecemos a Él. En cambio, miramos el hombre natural y vemos que Satanás hace lo que quiere con él. Porque al no tener la protección divina del Señor, hace con el hombre lo que quiere. Por eso es que usted puede ver a ese hombre degradado hasta la saciedad en su conducta, en su forma de hablar, en su forma de vestir y cuántas cosas más. Pero con nosotros no lo puede hacer, porque nosotros ya somos del Señor. Y no puede ni acercarse a nosotros si Dios no lo permite. Bendito sea su nombre. Miramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 28, el Señor dijo así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mire qué promesa del Señor. Y yo les di vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Entonces miramos qué alegría y qué seguridad que nos da esto, hermano. Nosotros sabemos que no hay engaño en la palabra de Dios, es una realidad esto. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Hermano, es todo lo contrario con lo que sucede acá en la tierra. En este mundo y con su sistema, acá los hombres ofrecen algo que ellos llaman seguro de vida. Y nosotros podemos descubrir que esto es un engaño. ¿Quién puede asegurar la vida por algo material sino el Señor? Entonces miramos cuál es el engaño. Que nadie puede dar nada por la vida. Solamente el Señor la puede cuidar y guardar. Ellos llaman seguro de vida, hermano, y es un engaño. En cambio, nosotros sí que estamos seguros en las manos del Señor. Y además por toda la eternidad. Bendito su nombre. Entonces, como acabamos de ver, Satanás lo había pedido a Pedro para ser zarandeado. Y vemos que el Señor se lo advirtió y le dijo, para fortalecerlo, que él había rogado por él, para que no le falte la fe. Y le encomienda algo y le dice que una vez vuelto, confirme a sus hermanos. Es decir, que cuando él pase la prueba, él podía confirmar a sus hermanos. ¿De qué manera? Hablándole de su experiencia en cuanto a estas cosas. Por eso le dice una vez vuelto. Porque no es para siempre la prueba, hermano. La prueba es por un tiempo. Y ahora qué hermosa enseñanza que hay acá para todos nosotros, hermano. Podemos ver en primer lugar que cuando el zarandeo
puede venir a nuestras vidas, no vamos a estar solos. Eso es lo más hermoso. Porque el Señor sabe que es algo que no podemos soportarlo sin su ayuda. Por eso es que le dijo a Pedro, yo he rogado para que no te falte tu fe. Como diciéndole, pase lo que pase, yo estaré contigo y te sostendré. Hermanos, esto el Señor le dijo a Pedro para fortalecerlo, para que no tuviese temor por nada ni por nadie. El Señor quería que Pedro entendiera que tenía un don que Él le había dado y que era el don de la fe, como nos dio a todos nosotros, hermano. Con este don, para que no se debilite del momento que sea zarandeado. Acá podemos ver el enorme cuidado de parte de Dios para su siervo. Por eso le dice que una vez vuelto, confirme a sus hermanos, como diciéndole, cuando pase el zarandeo, porque tiene que pasar, confirma a tus hermanos. Haz que entiendan, haz que estén firmes en lo que han creído, que por nada del mundo dejen de creer. Bendito sea su nombre. Que estén firmes en lo que han creído. Por causa del zarandeo no dejen de creer, tampoco por las pruebas, porque van a venir, hermano. ¿Cuántos saldremos aprobados por las pruebas? Ojalá que todos. Vamos al verso 33 y vemos cómo era Pedro. Vemos que Pedro era un hombre muy impulsivo. Él se consideraba un hombre fuerte. El error de Pedro es que él confiaba en su fuerza. Como le pasa a muchos hermanos que confían en su fuerza y no en el Señor. Además creía estar capacitado para seguir al Señor. Y en última instancia, hasta dar su vida por nuestro Maestro. ¿Sabe a cuánto nos pasa lo mismo y luego nos estrellamos con la realidad? Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, hermano. Acá vemos a Pedro como llevado por su sentimiento, le dice al Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no tan solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y era sincero Pedro, hermano, en lo que decía, no era un falso. Porque Pedro tenía en su corazón, Pedro le amaba al Señor. Pero el Señor le quería enseñar algo a Pedro. Y que también es para todos nosotros. Le quería enseñar algo que Pedro no entendía. Ni sabía que era algo superior a él. Porque no bastaba lo que él entendía ni lo que él quería. No bastaba sus deseos. Tampoco su buena intención. El Señor le quería mostrar que se necesitaba algo más. Pedro pensó que él podía cumplir con esto. Pero el Señor tenía una lección para Pedro que también es hoy para todos nosotros. Hermano, no basta un buen deseo, una buena intención. Esto no es por nuestro intelecto, ni por nuestra fuerza, que le queramos hacer algo por el Señor. Bendito sea su nombre.
Nosotros tenemos que entender que como hombre no podemos. Además, no es que el Señor nos necesite de nosotros, somos nosotros los que necesitamos del Señor. Necesitamos de Él en toda la existencia de nuestra vida. Mire, tomemos este ejemplo. Pedro le había dicho que estaba dispuesto hasta morir por el Señor. Sin embargo, lo podemos ver en el verso 56 en adelante cómo Pedro negó a su Señor. 56 al 60. Ahí dice la Escritura que una criada lo vio sentado a la orilla del fuego porque tenía frío y le dijo que él también había estado con el Señor. Y vemos que Pedro contestó negándolo, diciéndolo: mujer, no lo conozco. En la segunda oportunidad, otro le dijo: tú también eres uno de ellos, en referencia a los otros apóstoles. A lo cual Pedro le contestó: hombre, no soy yo. Y el último le dijo: este estaba con él, también es Galileo. Y Pedro respondió: hombre, no sé lo que dices. 3 veces sucedió esto y luego se oyó cantar al gallo. Como el Señor lo había dicho: me negarás 3 veces antes que el gallo cante. De esta manera se cumplió lo que el Señor le había dicho. Qué hermoso, porque le había advertido: no cantará el gallo antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Bendito sea su nombre. Hermanos, esto que nos quede bien claro, porque aunque la disposición de Pedro era verdadera, porque Pedro amaba al Señor, pero no alcanzaba. Pedro como hombre no tenía la capacidad para hacer lo que había dicho. Por eso es que al ver arrestado al Señor, tuvo miedo y lo negó. ¿Qué había pensado en esos momentos? Aunque Pedro había recibido la revelación de parte de Dios de que el Señor era el Hijo de Dios, sin embargo, vemos que como lo negó 3 veces. A la hora la mujer le dijo, primeramente a la mujer: no lo conozco. A otro le dijo: no soy. Y al tercero le dijo: no conozco ni sé quién es. Ahora, preguntémonos, ¿por qué lo negó si Pedro amaba al Señor? ¿Sabe por qué lo negó? Porque tuvo miedo. Y porque tuvo miedo porque no estaba preparado para eso. Nosotros debemos sacar la enseñanza de esto, hermano, que le pasó a Pedro, para que no nos pase lo mismo a nosotros. Porque así como Pedro, a nosotros también nos hace falta una preparación en el corazón y por medio de la práctica desarrollar todo lo que Dios puso dentro nuestro para no fracasar en las pruebas. Bendito sea su nombre, porque las pruebas tienen que venir, hermano. Entonces vemos lo tremendo que es el temor. Nosotros pudimos ver cuántos hermanos abandonaron la obra del Señor por causa del miedo. Ahora, para no dejarnos atrapar por ese miedo, debemos aprender a no confiar en nosotros mismos, sino en el Señor.
El Señor es nuestra fortaleza, hermano. En Pentecostés, el Señor dijo, recibiréis poder cuando descienda el Espíritu Santo. Pero acá vemos que Pedro todavía no lo tenía. Por eso, por más fuerte que él se consideraba como hombre, le entró miedo. Y ese miedo lo llegó a negar al Señor. Ahora preste atención a esto. Después que pasaron todas estas cosas, Pedro quiso volver a su antiguo oficio de pescador. Y aunque era un experto pescador, dice la Biblia que estuvo toda la noche y no pudo sacar ni un solo pez. Luego sucedió que el Señor se les apareció y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sabe, hermano? No tenían nada. Esa era otra enseñanza que también es para nosotros. Porque ¿qué puede necesitar el Señor de nosotros? Nosotros no podemos darle nada a Él, pero Él sí. Él siempre tiene algo para darnos a nosotros, todos los días. El Señor tiene el alimento que necesitamos. Acá el Señor una vez más le estaba dando una lección a Pedro, porque Pedro había jurado seguirlo aún hasta la muerte. Y esto, hermano, tiene que servirnos a todos nosotros, para que no nos apresuremos a ofrecernos para servirle. Si es que antes no nos preparamos para hacerlo. Porque, hermano, esto no es como a nosotros nos parece. Es como Dios dice y nos enseña. Y vemos que todos nosotros fuimos guardados para este tiempo, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y nos hace conocer su propósito. ¿Vamos a tener miedo para hacer su obra sabiendo que Él está con nosotros? Hermano, lo nuestro es diferente de lo que le pasó a Pedro. Porque lo nuestro va más allá. El apóstol Pedro tuvo miedo y lo negó al Señor. Pero ¿qué pasaba? Él no tenía todavía el Espíritu Santo. En cambio, nosotros sí lo tenemos. Está dentro nuestro. El Señor por medio de Él está. No estamos solos, hermano. No estamos solos. Por eso usted siéntase seguro con el Señor. Hermano, luego de todas estas cosas, el Señor le volvió a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y vemos que Pedro ya no gritó, ni fue impulsivo en su respuesta. Dijo muy suavemente, Señor, tú sabes que te amo. Ya había entendido que todo lo que él necesitaba estaba en su Señor. Entonces vemos que lo que le había sucedido fue antes de que el Espíritu Santo descendiera. Y como hombre natural que era, es que tuvo miedo. Porque el Señor todavía no había ido a la cruz. Pero después de la cruz, cuando lo recibió, ya no tuvo más temor, absolutamente de nada, ni de nadie. Y lo podemos ver con otra actitud, enfrentando a todo por su Señor, al Sanedrín, a los sacerdotes
y a todo, diciendo estas palabras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, está registrado esto, hermano. Pero volvamos a nosotros y vemos que no solamente lo tenemos dentro nuestro, sino que también ya estamos en su reino. Ahora no nos basta saberlo, dónde estamos, ahora hay que vivir la vida de ese reino y poder comprobar cuál es, cómo nosotros al estar en su reino podemos comprobar cuántas bendiciones podemos recibir y podemos entender y creer que no nos falta nada, hermano. Porque ¿qué le falta a usted en el momento que está en la presencia del Señor? ¿Qué le falta en el momento que estamos en el Señor? Vemos que como iglesia no nos falta nada. Bendito su nombre. Hermano, y nosotros no tenemos excusa para no manifestar esta vida. Si nos metemos en los hogares con esto, va a ver que todo fue dado. Todo, tanto para los esposos como para las esposas. También para los hijos. Para toda la familia, no falta nada. Del momento que Él está dentro nuestro, ¿qué nos puede faltar, hermano? Ya nos dio todas las cosas que necesitamos. Principalmente su amor, su paciencia, su misericordia, su mansedumbre, su bondad y cuántas cosas más. O sea que no nos falta nada. Y en su gracia, Él nos capacita para hacer todas las cosas. Por eso es que no tenemos excusa, hermano, para manifestar esta vida que Él nos dio. Todas las situaciones que se nos puedan presentar, tenemos que entender que son, y Dios las permite, para un perfeccionamiento y descubrir todo el bien que está dentro nuestro por lo que Él ha hecho en nosotros. Hermano, no crea que el temor que tuvo Pedro no está en nosotros. Nosotros tenemos que creer que ya no está en nosotros. ¿Por qué? Porque ese hombre temeroso como era Pedro, murió. Y nosotros no debemos pensar que no podemos, principalmente en los hogares, porque el Señor sabe que podemos, que si no lo hacemos es porque no queremos. Pedro dijo, Señor, tú lo sabes. Y es así, hermano. ¿Qué hay oculto a los ojos del Señor? Nada. No se puede engañar al Señor en esto. Primeramente, porque Él nos conoce. Hasta el aliento de nuestra boca conoce. Y sabe lo que nos dio para hacer lo que Él nos enseña. Como dijo el apóstol Pedro. Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Honrar al Señor y manifestar la vida que Él nos ha dado. Acá hemos podido ver cómo el apóstol Pedro aprendió la lección. Aprendámosla nosotros, hermano. Nadie puede servir al Señor pensando como hombre, es decir, en la carne. Nadie. Ahí es cuando Satanás nos engaña en los pensamientos. Por eso es que el Señor nos dice en el Evangelio según San Lucas 9:23, nos dice algo muy importante que ojalá lo entienda. Si alguno, porque no todos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Vio? Dice cada día. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tomar esa cruz hasta que Él venga en su segunda venida a la tierra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu nos ha ministrado en esta noche. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos. Oramos al Señor. Padre querido, he hablado esta tu palabra conforme tu Espíritu Santo ha puesto en mi boca. Para ti sea toda la gloria, honra y alabanza, porque una vez más en tu amor y en tu misericordia has hablado a mi vida primeramente y también has hablado a tu pueblo. Y como siempre te lo ruego y te lo pido, de que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga todo lo que tú le has mandado que ella haga en el corazón de todo lo que la hemos oído. En tu mano y a tu cuidado, yo encomiendo mi vida y la vida de mis hermanos. Y en tu nombre, bendigo a tu pueblo.